Este es otro de los salmos, cánticos de los peregrinos o cánticos de ascenso gradual, como hemos visto. Efectivamente, este salmo, ustedes se dan cuenta que tiene una temática. La temática es, en resumidas cuentas, Jerusalén. Trata de Jerusalén. Muy similar a lo que habíamos visto en el Salmo 122. Debido a lo cortico que es, hermanos y amigos, pues vamos a hacer una distribución más breve aún. Vamos a tener los versículos 1 y 2 como primer punto. Segundo punto, el versículo 3. Y el tercer punto, el 4 y el 5. Bueno. Entonces, los cánticos de ascenso gradual eran aquellas oraciones y rogativas que elevaba el pueblo mientras iba de camino al templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén estaba ubicado en un monte, en el monte Moriah, más tarde conocido como el monte Sión. En este monte Sión, entonces, es como si este salmo estuviera celebrando la invitación a los pueblos de todas las naciones a participar del culto al Rey de los cielos. Y a propósito, imagínense, yendo de camino a ese monte, pensemos como pensaría los primeros que recibieron este salmo. Es probable que este salmo haya sido redactado en el siglo III a.C., en el periodo también post-exílico, como hemos visto en los salmos más recientes estas semanas. Entonces imaginémonos viviendo como en ese tiempo, siglo III a.C., hace 24 siglos, yendo a celebrar al Señor nuestro Dios al único lugar autorizado, que era el templo de Jerusalén. Y yendo de camino hacia allá, meditar en que en aquella montaña está una estructura que representa la protección garantizada de Dios para su pueblo. Imaginémonos yendo de camino hacia allá como peregrinos que van a celebrar las fiestas del Señor y ver aquel monte intraspasable, rodeado de muros y una estructura majestuosa en la cima del monte. Y pensar lo siguiente, versículo 1. Los que confían en el Señor son como ese monte. Vemos, hermanos, la intención del salmista en ese sentido. Él quiere que el pueblo de Israel se identifique con ese monte. Ese monte, para ese tiempo, era el monte Sión. Pero para los días de hoy, ese monte es su casa, mi casa, nuestras iglesias locales, el pueblo de Dios disperso en todas las naciones. Somos ellos los que confían en el Señor, serán como ese monte que no se derrumba. Efectivamente, hermanos y amigos, ese monte incluso conserva ruinas de muchos siglos atrás. Es un monte que sigue en pie, si habláramos en términos literales. Sigue allí en pie, no se derrumba, es invencible. Estará firme para siempre. Entonces, de esa forma, los que confían en el Señor, ¿y quiénes son los que confían en el Señor? Sino aquellos que tienen la fe en el Hijo, aquellos que confían en Dios y en sus promesas cumplidas en Jesús, los que confían en Cristo, los que confían en Dios quien envió a Jesús. Ellos van a estar seguros como el monte Sión. No seremos vencidos, sino que permaneceremos para siempre. Y como este salmo no está hablando en términos literales, sino está dándonos de una manera poética, una descripción de la fe, de una fe que es invencible, una fe que persevera hasta el final. De esa misma forma, entonces, vamos a permanecer para siempre. La Escritura dice allá en 1 Juan, capítulo 2, que los que aman este mundo y sus deseos pasarán,
pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Se dan cuenta? Permanecer para siempre como el monte Sión permanece. Miremos el Salmo 46:5. En ese Salmo 46 también se nos habla del monte Sión y se dice: Dios está en medio de ella, de Jerusalén, y no será movida. Dios la ayudará al clarear la mañana. ¿Por qué es inconmovible el monte Sión? Ya refiriéndonos a nosotros, ¿es que acaso nuestra confianza es invencible? Es decir, la fe proviene de nosotros, los cristianos, que nos adherimos a las creencias heredadas de nuestros antepasados en la Reforma Protestante. Creemos que la fe no proviene de nosotros, sino que es un don de Dios. Entonces permaneceremos para siempre, no porque nuestra fe sea fuerte, sino porque Dios, quien es fuerte e invencible, nos hace perseverar hasta el final. Este salmo es un cántico de la perseverancia de los salvos. Este salmo es un cántico de la preservación de los santos. Este salmo refleja que si yo confío en el Señor, Él promete que permaneceré bajo su gracia y bajo su protección, porque confío en alguien que es invencible. Versículo 2: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Jerusalén es una ciudad que efectivamente está rodeada de montes. Quizás no son montes muy altos, pero para este tiempo la ubicación de Jerusalén, y así rodeada de estos montes, era una gran ubicación geográfica que tenía estrategias tanto comerciales como militares. Y Dios está diciendo: yo soy su confianza, yo soy sus montes. Él es el que hace que nosotros seamos infranqueables, aunque cualquiera quiera de pronto conspirar contra nosotros. Hay alguien que está alrededor de su pueblo. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo. Dios es nuestros montes alrededor. ¿Se acuerdan la semana pasada que mirábamos que decía: alzaré mis ojos a los montes? La semana antepasada decíamos: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la semana pasada decíamos: a ti que habitas en los cielos, miro. Aquí vuelve a insistirse en esa idea. La ayuda no proviene de los montes. Dios mismo será nuestro protector. El término hebreo que aparece aquí para alrededor da la idea de una faja, da la idea de una protección como un cinturón. Así Dios está con nosotros desde ahora y para siempre. ¿Quién es el que persevera, hermanos y amigos? Dios es el que persevera en nosotros. Y si nuestra confianza permanece inmutable a pesar de las dificultades, es porque Dios es nuestra confianza. Cualquiera puede preguntar, por ejemplo, recordemos el caso de Job: ¿cómo es posible que un hombre común y corriente pueda resistir esas situaciones tan inhumanas que él pasó? ¿Es que acaso Job era realmente muy paciente y muy santo? Pues sí, él era paciente y santo, pero no por sí mismo, sino porque la gracia perseveraba en él. De la misma forma, hermanos y amigos, quizás hemos conocido personas, individuos, que profesaron supuestamente perseverar, que profesaron supuestamente creer, pero que hoy día se han apartado de manera rebelde de los caminos del Señor o de la sana profesión de la fe. ¿Qué pasó con esos individuos? ¿Dios entonces los ha abandonado? Pues, hermanos y amigos, Dios prometió que a su pueblo Él estará rodeándolos.
Dice Primera de Juan también, que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, pues hubieran permanecido con nosotros, porque permanecerá para siempre aquel que confía en el Señor. Entonces, en la primera parte que tenemos los versículos 1 y 2, vemos que Dios es los montes de su pueblo, el cinturón de protección para nosotros. Versículo 3 y segunda parte. Vemos uno de esos versículos que aparentemente son difíciles de comprender a simple vista. Dice, el cetro de la impiedad no reposará sobre la posesión de los justos, no sea que los justos extiendan sus manos a la iniquidad. Parece complicado el lenguaje, pero recordemos el contexto histórico. Estamos hablando de un pueblo de Israel que está ubicado en una zona geográfica estratégica, una zona que es muy apetecida y codiciada por las naciones vecinas. Es muy probable que ese salmo haya sido escrito dentro de un periodo en el cual el pueblo de Israel ya tenía que rendir tributos, ya sea al imperio persa, ya sea al imperio de los griegos con una tribu que se llamó los Seleucidas. Como sea, hermanos y amigos, vemos que si un impío venía a gobernar dentro del mismo pueblo del Señor, el pueblo de Dios corría el peligro no solo de contaminarse, sino de ser arrastrado a hacer el mal. ¿Se dan cuenta de lo que está sucediendo aquí? El cetro, ¿a quién le pertenece? El cetro le pertenece a un justo, y para nosotros el justo es Cristo. Aquellos que tienen autoridades de gobierno en nuestras familias, en nuestras casas, deben tener la justicia. Y esa justicia es en Cristo, Cristo Jesús. Porque si el cetro, el gobierno lo tiene una persona que no tiene a Cristo, ¿qué puede pasar con los justos que vivan ahí? Dice, pueden ser tentados a hacer el mal. Si los perversos gobiernan, entonces hay permisividad, no hay disciplina. Si los perversos gobiernan, hay libertinaje. Si los perversos gobiernan, entonces hay desorden, como ocurría en el tiempo de los jueces. Pues hermanos y amigos, nosotros que somos el Monte Sión como Iglesia de Cristo, somos protegidos por el cetro invencible de Cristo Jesús como Rey soberano. Y Cristo nos protegerá, Él mismo edifica la iglesia, Él mismo protege a la iglesia. Y no permitirá que a su iglesia vengan gobernantes, pastores, líderes, perversos, a imponer el mal y hacer daño a la iglesia del Señor. Porque cuando hay alguien, hermanos y amigos, que gobierna de manera maligna, los que están bajo su poder son fácilmente arrastrados a remedar, a repetir sus comportamientos. Entonces es como si estuviera diciendo el salmista, el Señor es nuestro protector, y aunque en estos tiempos estemos pasando por situaciones adversas, gobernados quizás por un impío, hay alguien que es justo, versículo 4 y 5, y que se va a acordar de nosotros. Señor, haz el bien a los que son buenos, a los justos. ¿Quiénes son los justos? ¿Quiénes son los buenos? ¿Es que acaso entre nosotros hay uno bueno? ¿Por qué la Biblia habla de buenos? Hermanos y amigos, el término bueno aquí no está hablando como cuando decimos que Dios es bueno, porque bueno solo hay uno, Dios. Pero aquí está hablando en qué sentido. Versículo 4, ahí mismo nos lo está diciendo. Los rectos de corazón, aquellos que tienen un corazón en armonía con el Señor, aquellos que han sido reconciliados con Cristo, con Dios a través de Cristo, ellos son los justos. Y yo le pregunto a usted, amigo, que nos acompaña, ¿está usted reconciliado con el Cristo Jesús de las Escrituras Santas? ¿O quizás usted ha elaborado con su imaginación o con la tradición de su religión algún Jesús
que no es el de las Escrituras, un Jesús que no protege a su iglesia, un Jesús que le da solamente amor pero no disciplina, un Jesús que permite que gobierne sobre su pueblo gente perversa y malvada. Si ese es su Jesús, ese no es el que nosotros estamos hablando esta noche. Por lo tanto, le invito a que se arrepienta y esté con un corazón sediento de conocer aquel que es la verdad y la vida, el único camino. El Señor hará bien a los que son buenos. Cuando nosotros aquí estudiamos en la iglesia de Girón el libro de Job, hablábamos de manera insistente del principio de retribución. El principio de retribución era un imaginario en el que al bueno le debían ocurrir cosas buenas. Pues aquí está expresando ese mismo pensamiento. Dice, el Señor hace bien a los que son buenos. Es que no es comparable, hermanos y amigos, el bien que recibimos los hijos de Dios al que recibe aquellos que solamente reciben misericordia. Los hijos de Dios no solamente recibimos misericordia, recibimos los bienes de Dios que vienen de lo alto. Versículo 5, y Dios, como parte de esos bienes, como parte de esa protección, expulsa a los que andan en caminos torcidos. El mismo Señor actúa a través del gobernante de Sión, de la iglesia, a través de su cetro de gobierno. Pero es Él, hermanos y amigos, el que se encarga de proteger a su iglesia. Si usted hace parte de una iglesia local, lo cual le invito a que aspire con todo el corazón a hacerlo, a someterse con humildad, usted querrá lo mejor para esa iglesia. Si usted es de Dios, usted desea lo mejor para esa iglesia. Si yo deseo lo mejor para la iglesia, ¿qué no desea Dios para la iglesia? Dios desea más bien que el que nosotros mismos deseamos. En cambio, para aquellos hermanos y amigos que no son rectos de corazón, que su corazón realmente no se ha reconciliado, ¿qué sucede con ellos? La Escritura dice, llévalos junto con aquellos que hacen iniquidad. Es como si estuviera diciendo, oh Dios, los que confían en ti son como ese monte Sión que no se derrumbará, sino que permanece para siempre. Aquellos que se han reconciliado contigo, que han sido justificados por la fe en Cristo. En cambio, aquellos que se apartan de Dios, aquellos que se apartan de este cetro de justicia, ellos se dan cuenta, está haciendo un contraste entre dos tipos de personas que quizás estaban dentro de Sión. En Sión están los que confían, pero muchas veces dentro de Sión hay personas que no confían, por eso sus caminos son torcidos. Y en un momento dado el Señor mismo los expulsará. Y termina el Salmo diciendo, sea la paz sobre Israel. Hermanos amigos, no solamente la pureza de la iglesia es intocable, sino también la paz de la iglesia. Y es nuestra petición, y debe ser así nuestra petición, hermanos amigos, que sea la paz sobre Israel. Entendemos nosotros que Israel es la iglesia de Cristo dispersa en todas las naciones.